Buenas, en el día de hoy vamos a hablar lo que correspecta el libro cuarto del contrato social del filósofo Jean-Jacques Rousseau. Este libro en este contexto social es muy importante, ya que Rousseau plasma una idea más concentrada de lo que es el contrato en sí. Entonces, para comenzar, podemos decir que este libro cuarto, ¿cierto? Este último libro comienza hablando sobre lo que es la bondad, la rectitud de los hombres sencillos, ¿cierto? Estos hombres sencillos necesitan pocas leyes. Rousseau se siente como en el libro alegórico, feliz, debido a que cuando en la nación, ¿cierto? Se ve la nación feliz, a ciertos grupos pequeños y se ve cómo resuelven asuntos del Estado, ¿cierto? A través de lo que es la entrega de voluntades para un bien común y funciona, se ven los resultados. Esto es lo que a él le emociona, pues lo que logré identificar. Pone también Rousseau vuelve a insistir en lo que es la noción de la voluntad general, ¿cierto? Decía que la voluntad constante de todos los miembros del Estado, ¿cierto? Que era la necesidad de ejercer un acto soberano del voto con libertad, y asimismo no solamente era de ejercer ese voto, sino también ejercer el derecho a la opinión, el derecho a proponer, el derecho de pensar libremente, de dividir, de discutir, ¿cierto? Entonces así es que estas voluntades son las que van a reconfortar, ¿cierto? Le van a dar bases, unas buenas bases al Estado, ¿cierto? Y así poder lograr que este mismo Estado se pueda prolongar por mucho tiempo. Entonces, luego en el mismo libro, Rousseau, después de haber hablado de las elecciones, de lo que con respecto a esto, ¿cierto? Hace como especie de un capítulo largo sobre lo que es la historia de Roma, y después de eso empieza como a defender esa necesidad, ¿cierto?, de una dictadura como un elemento para prevenir y solucionar los momentos de crisis, ¿cierto?, en las repúblicas. Además, Rousseau también entiende que es necesario que exista la censura, ya que es como la manifestación de la opinión pública. A final de este capítulo, ¿cierto?, Rousseau también ataca lo que es la religión, pero en sí la religión cristiana, pues él dice que es incompatible con la libertad, porque la iglesia siempre ha tratado como de captar a la población mentalmente, pues lo comentaba él, ¿no? Entonces decía que lo cristiano siempre va a tender a ser opuesto a la república. Entonces, en el libro él describe de forma muy explícita lo que son los tipos de religiones que debemos conocer. Por ejemplo, está la religión del hombre, ¿cierto? Que esta religión no tiene templos, no tiene altares, tampoco tiene como un rito para la misma, ¿cierto? Su culto es interior del Dios Supremo, ¿cierto?, a los deberes eternos de la moral. Además, es, en resumen, la religión pura del Evangelio. Esa es la religión del hombre. También tenemos lo que es la religión del ciudadano, que esta se asienta, ¿cierto?, en determinado país, ¿verdad? Como el budaísmo, ¿cierto?, o otras en específico. Entonces, da a sus dioses, lo que es la religión del ciudadano, ¿cierto? Se debe a sus dioses
a sus titulares, como lo llaman, por ejemplo, como en Grecia, que era el dios Zeus y todos estos míticos. También tiene dogmas, tiene cultos que se prescriben por leyes, ¿cierto? Como el Vaticano. Y estos los que hacen fuera son infieles. O sea, las personas que no pertenecen a esta religión se considerarán infieles de la misma. Por otro lado, también especifica lo que es la religión extravagante, que él alude que da a los hombres dos legislaciones. Le da a los hombres dos tipos de jefes, dos patrias, por así decirlo, y que además lo somete a deberes contradictorios, porque resulta de esto una especie como de derecho mixto, e insociable más que todo, ¿cierto? Que no tiene nombre, además, porque no se puede definir. Por último, Rousseau aboga por una profesión de fe completamente civil, además, y propone que frente a esos dogmas de religión, las normas de sociabilidad. Él dice que la religión no es como un impedimento para que una nación se consolide firme, como las bases que les hablé anteriormente. Con este breve análisis finalizo el cuarto libro de Jean-Jacques Rousseau. Espero que sea de su agrado. Mi nombre es Melquisedec Cañas y mucho gusto.